Basta de poner en vergüenza a la familia y ponte a la altura de tu hermano, soltó mi padre con la voz cortante. Dejé el vaso sobre la mesa con un ruido seco y contesté sin dudar. Muy bien. Desde hoy quien pague la hipoteca será Hugo. Mi madre se quedó inmóvil y murmuró confundida. ¿Qué hipoteca? No habíamos pagado la casa. La casa no estaba pagada. Me llamo César, tengo 27 años y siempre he sido el hijo fallido en la casa de mis padres. Mi hermano mayor, Hugo, de 33, era la punta de lanza. Buen trabajo, coche nuevo, vacaciones que mi familia aplaudía. Yo, en el retrato familiar, era el que nunca terminaba de cumplir. Lo que nadie sabía, porque nunca preguntaron, era que yo llevaba años sosteniendo la vivienda con mis transferencias. Había renunciado a planes propios, a una mudanza, a ahorrar, para que ellos no perdieran lo que durante generaciones habían llamado nuestro hogar. Todo estalló en una cena de domingo que tenía el guión de siempre. Mantel limpio, carne al horno, vino y aplausos silenciosos a cada anécdota de Hugo. Yo comía en silencio, intentando no ocupar espacio. Entonces mi padre, con ese tono que usaba para resumir mis fracasos, dijo: César, ¿cuándo vas a ordenar tu vida? Mira a Hugo. A tu edad él ya tenía todo en marcha. Deja de avergonzarnos y aprende de tu hermano. Aquello no era nuevo, era la misma canción de siempre. Pero esa noche algo en mí se rompió. Dejé el vaso con fuerza y dije: perfecto. Entonces que Hugo se haga cargo de la hipoteca desde ahora. El comedor quedó en silencio absoluto. Mi madre, que iba a servir más salsa, se quedó paralizada. ¿Hipoteca?, repitió como si pusiera una palabra rara sobre la mesa. Miré a mi padre esperando que hiciera algo para arreglarlo, pero solo me miró con el ceño fruncido. Hugo perdió por un segundo la sonrisa de siempre. Saqué el móvil, abrí la aplicación del banco y les mostré las pantallas, movimientos, transferencias, fechas. No, mamá, la casa no está pagada. Llevo 5 años ingresando 1.000 euros cada mes para cubrir la hipoteca. El silencio fue más pesado todavía. Sus caras cambiaron. Mi madre palideció. Mi padre abrió la boca sin encontrar palabras. Hugo se removió en la silla, visiblemente incómodo. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó mi padre, mezclando incredulidad y reproche. Porque nunca me lo preguntaron, respondí. Solo vieron a Hugo de traje y a mí como el que no termina nada. Mientras él gastaba en viajes y ropa, yo pagaba para que no se quedaran sin techo. Conté cómo todo empezó. Una noche, 5 años atrás, mi madre me llamó llorando. Mi padre había metido dinero en un proyecto que salió mal y, lejos de estar saldados los papeles de la casa, había aparecido una segunda hipoteca para arreglar el desastre. Tenían pocos meses antes de que los avisos del banco se volvieran irreversibles. Yo tenía 22, empezaba a cobrar, soñaba con independizarme, pero no podía permitir verlos en la calle. Desde entonces hice transferencias discretas. Las notificaciones llegaban a mi correo. Ellos no las leían. Y yo cargué con la vergüenza en silencio porque quería protegerlos. Al escucharme, mi madre empezó a hablar atropelladamente, suplicando: César, no puedes hacernos esto. ¿Cómo vamos a pagar? En su voz había auténtico pánico, pero mi decisión ya estaba tomada. No digo que los deje sin casa hoy, aclaré, pero alguien más tiene que tomar la responsabilidad. Yo ya hice demasiado. Hugo, que hasta entonces no había dicho una palabra, replicó con enojo contenido: Esto es absurdo. Si llevabas pagando todo este tiempo, ¿por qué no lo contaste antes? Nos haces pasar un mal rato. Me reí, pero sin alegría. No soy yo quien los deja en evidencia. Son sus propios secretos los que nos ponen aquí. La cena se deshizo. Nadie volvió a tocar la comida y el aire se llenó de reproches mudos. Me levanté, me puse la chaqueta y me fui. Al entrar en mi apartamento, un estudio modesto que apenas puedo mantener, sentí por primera vez una mezcla extraña de alivio y temor. Había dicho lo que llevaba dentro, pero sabía que las consecuencias no terminarían esa noche. Mis padres nunca aceptarían sin pelear, y Hugo no era precisamente de los que arreglan problemas con acción. Pasé la noche dando vueltas. Algunas horas me dieron ganas de gritar a los 4 vientos lo que había hecho. Otras me hundían en la culpa por haber confrontado a mi familia. Por la mañana, con un café amargo hecho en una cafetera económica, revisé mi cuenta y hallé movimientos que no reconocía. Retiradas de 500 euros el mes pasado, 300 hace 2 semanas y 100 apenas 3 días atrás. Descubrí que ellos tenían acceso a una tarjeta vieja que les había dado por si acaso. Nunca imaginé que la usarían sin avisar. Me enfurecí. Cancelé la tarjeta por teléfono y cambié claves. El empleado del banco se quedó dudando cuando le expliqué que los autorizados a la cuenta eran mis propios padres. No hice preguntas. Ese mismo día llamé a Raúl, un amigo que trabaja en un despacho y sabe de derecho. Tras contarle todo, me dijo con seriedad: César, si has estado aportando tanto durante años, podrías tener derechos sobre la vivienda. Tienes que actuar con rapidez.
Me dio el contacto de una abogada, Clara, experta en conflictos familiares y propiedad. Con lo poco que tenía, fui a ver a Clara. Su despacho, ordenado y lleno de carpetas, olía a tinta y a papel. Le dejé los movimientos bancarios y le narré mi historia. Ella repasó los papeles sin prisa. «Es un asunto serio», dijo ajustándose la bufanda. «Si puedes probar los ingresos regulares que cubrieron la hipoteca, hay base para reclamar algún derecho. Pero primero hay que poner límites claros. Que nadie manipule tu cuenta y que cualquier decisión sobre la casa te requiera consentimiento. Si no, seguirán aprovechándose. Con su ayuda, redactamos una carta formal para mis padres, precisa, fría en su tono y acompañada de copias de los extractos como prueba. Exigía que a partir de ese momento cualquier movimiento relacionado con la propiedad contara conmigo. Además, dejaba claro que yo no continuaría con los aportes si no se establecían condiciones de transparencia y respeto. Firmarla me dolió. Era como reconocer que mis padres eran también responsables de esta herida, pero ya no podía ser su cajero silencioso. Clara me miró antes de que me marchara y advirtió: «Prepárate para resistencia. La gente no cambia por decreto». Tenía razón. Sabía que aquello apenas era el inicio de una pelea larga. 2 días después recibí la llamada de mi madre. Su voz se quebraba entre lágrimas. «César, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tus padres. Esto es una traición». Intenté explicarle que no buscaba guerra, que lo único que pedía era reconocimiento por lo que había hecho y que dejaran de usar mi dinero como si fuera suyo. Pero ella no escuchaba. Entre sollozos me repetía que siempre había sido un hijo tranquilo, obediente, y que no entendía por qué estaba cambiando ahora. Mi padre, en cambio, fue directo. Me envió un mensaje acusándome de egoísta, recordándome todo lo que habían hecho por mí. Hugo, como era previsible, se mantuvo callado. Yo lo imaginaba ocupado en su vida de éxito, demasiado distante para ensuciarse las manos con los problemas reales. La culpa me carcomía, pero junto con ella venía la rabia. ¿Cómo podían llamarme egoísta cuando había sacrificado tanto? Durante años dejé atrás mis planes de viajar, de comprar un coche decente, de mudarme a un sitio digno, todo para mantener su casa en pie. Y ellos, ignorantes de todo, seguían poniéndome la etiqueta de fracasado. Decidí que esta vez no iba a ceder. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mis padres no paraban de llamar, alternando ruegos con reproches. Una noche mi madre apareció en mi puerta sin avisar, despeinada, con los ojos rojos de tanto llorar. «César, por favor, vuelve a pagar la hipoteca. No sabemos qué hacer». Me mantuve firme. «Madre, no puedo seguir. Ustedes deben hacerse responsables». Se echó a llorar aún más fuerte y se marchó sin despedirse. Me sentí el peor hijo del mundo, pero también sabía que si cedía, perdería lo poco que estaba logrando recuperar. Necesitaba aire. Así que empecé a salir más. Fue entonces cuando conocí a Elena, una chica que atendía en una cafetería cerca de mi oficina. Tenía una risa contagiosa que me hacía olvidar mis tormentas. Una tarde, entre cafés, le conté a medias mi situación familiar. No entré en detalles, pero le confesé que cargaba con problemas pesados. Ella me escuchó sin interrumpir y luego me dijo: «A veces la familia es lo que más te hiere, pero también lo que te enseña a ser fuerte». Sus palabras se quedaron conmigo. Con Elena sentía una claridad nueva. Empecé a enfocarme en mí. Cambié pequeñas rutinas. Dejé de pedir comida rápida y comencé a cocinar. Me apunté a un gimnasio barato y empecé a enviar currículums. Mi trabajo de asistente administrativo apenas alcanzaba, y si no iba a cubrir la hipoteca, necesitaba algo mejor. Para mi sorpresa, una empresa de logística me llamó para una entrevista como coordinador. El sueldo era mayor y con más responsabilidad. No era mi empleo soñado, pero era un paso adelante. Mientras tanto, en casa de mis padres todo iba de mal en peor. Una semana después de la carta, mi padre me llamó enfurecido. «Recibimos una notificación del banco. Dicen que hay pagos atrasados». «¿Qué hiciste, César?». Le expliqué que al dejar de cubrir, ahora ellos debían responder. Gritó que no tenían dinero, que iba a hacer que perdieran la casa. Respondí con calma: «Habla con Hugo. Él gana bien». Y colgué antes de escuchar más. Me quedé temblando, no de miedo sino de rabia. Me di cuenta de que nunca habían enfrentado sus errores. Siempre alguien los salvaba. Ese alguien era yo. Y ya no más. Siguiendo el consejo de Clara, pedí al banco un historial completo de todos mis pagos y volví a verla con la carpeta llena. Me dijo que con esos documentos podía exigir que incluyeran mi nombre como copropietario de la vivienda. Era un proceso largo pero posible. Una noche, mientras revisaba esos papeles, recibí un mensaje inesperado de Hugo. «Tenemos que hablar. Esto se está yendo de las manos». Le respondí que estaba dispuesto, pero solo si él ponía algo de su parte. Nunca contestó. Típico de él.
desaparecer cuando los problemas apretaban. Con las semanas, mi vida empezó a tomar otro rumbo. La entrevista en la empresa de logística salió bien y me ofrecieron el puesto con un aumento de casi 500 euros al mes. También me mudé a un departamento más pequeño, pero más barato. Por primera vez en años pude ahorrar. Era poco, pero era mío. Compré un sillón de segunda mano, puse unas plantas junto a la ventana y ese espacio empezó a sentirse como un verdadero hogar. La culpa, sin embargo, no desaparecía. Cada llamada perdida de mi madre era un nudo en el estómago. Sus súplicas eran golpes invisibles, pero no podía retroceder. Había dado demasiado durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de pensar en mí. Una tarde, caminando por el parque con Elena, le conté más sobre mi familia. Hablar con ella era fácil, como si me quitara peso del pecho. Ella me compartió su propia historia. Su familia también había tenido problemas, pero aprendieron a apoyarse. No tienes que cargar con todo tú solo. A veces dejar ir es la única forma de avanzar. Sentí la fuerza de esas palabras. No sabía cómo terminaría esta batalla con mis padres, pero estaba decidido. No volvería a ceder. Los siguientes días fueron un vaivén de alivio y tensión. Comencé en el nuevo trabajo, agotador pero liberador. Cada euro que lograba guardar me recordaba que por fin estaba construyendo algo mío. Pero en casa de mis padres las cosas no cambiaban. Mi madre seguía llamando, unas veces llorando, otras enfadada, repitiendo que no podían perder la casa. Mi padre dejó de hablarme por teléfono y empezó a mandarme mensajes cortos y fríos. Arregla esto o piensa en tu madre. Y Hugo, fiel a su estilo, seguía brillando por su ausencia como si nada de esto tuviera que ver con él. Una mañana cualquiera, mientras revisaba papeles en la oficina, apareció una alerta en mi celular. El banco había bloqueado otro intento de retiro no autorizado. Me quedé helado. A pesar de los cambios que hice en la cuenta, mis padres seguían intentando sacar dinero. Llamé de inmediato a Julián, mi abogado de confianza. Escuchó con calma y luego fue directo. Esto ya pasó a otro nivel. Si no tomas medidas firmes, nunca se van a detener. Me sugirió iniciar una demanda formal para reclamar mi parte de la vivienda, respaldado en los años de pagos de hipoteca que había cubierto. Incluso me habló de la posibilidad de solicitar una auditoría completa de las finanzas de mis padres, para rastrear a dónde se había ido todo lo que extrajeron. La idea de enfrentar a mi propia familia en un tribunal me revolvía el estómago, pero sabía que tenía razón. Pasé esa noche sin dormir, con los extractos bancarios extendidos sobre la mesa, cada cifra recordándome los sacrificios de mi juventud. Al amanecer tomé la decisión. Seguiría adelante. Con la ayuda de Julián redactamos la demanda. No era únicamente por la casa, sino también por el dinero retirado sin permiso. Esto no es solo patrimonio, me dijo él con firmeza. Es establecer un límite. Si no lo marcas ahora, jamás lo tendrás. El documento pedía que se me reconociera como copropietario de la vivienda y que me devolvieran lo sustraído. El día que mis padres recibieron la notificación, todo estalló. Mi madre me llamó llorando. «Leandro, nos estás demandando. ¿Cómo puedes hacernos esto?» Intenté explicarle que no buscaba destruirlos, solo que respetaran lo que aporté y dejaran de abusar de mi confianza. No quiso escuchar. Antes de colgar me lanzó un «eres un desagradecido». Mi padre apareció en mi departamento sin avisar. Era la primera vez que lo veía desde aquella cena amarga. Estaba rojo de rabia. «Esto es una deshonra», dijo. «Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas?» Respiré hondo y contesté con calma, aunque por dentro temblaba. «Yo sostuve la hipoteca durante años. Ustedes tomaron mi dinero a escondidas. No es traición, es justicia». Me miró con furia silenciosa y se marchó dando un portazo. No supe nada de él durante semanas. Mientras tanto, mi vida empezaba a encontrar equilibrio. El trabajo iba bien, y aunque todavía era nuevo, mis compañeros me trataban con respeto. Y luego estaba Clara. Lo que comenzó como charlas casuales en una cafetería terminó en cenas y risas compartidas. Una noche, cocinando juntos y arruinando una salsa de tomate, descubrí que me estaba enamorando. Ella lo notó antes de que yo dijera nada. «Se te ve distinto, más tranquilo», me sonrió. «Es lindo verte así». No le conté los detalles de la demanda, pero su compañía me recordaba que no estaba solo. Un mensaje inesperado de mi hermano Rodrigo me sorprendió. «Necesitamos hablar». Acepté. Nos reunimos en un bar cercano al trabajo. Llegó impecable, como siempre, aunque esta vez con ojeras profundas. «Leandro, esto se nos fue de las manos. La casa, la demanda. ¿Por qué nunca dijiste que estabas pagando la hipoteca?» Me reí amargamente. «Porque jamás preguntaste. Nadie lo hizo. Todos asumieron que yo no servía». Rodrigo bajó la mirada. Era raro verlo así. «No sabía que estabas cargando con tanto», admitió. «Pero esto está destrozando a mamá y papá». Le expliqué que no buscaba hacerles daño, solo defenderme.
Entonces soltó una verdad que me dejó helado. No tienen dinero, Leo. Todo lo que sacaron de tu cuenta fue para pagar deudas. Están hundidos. Ese golpe me dejó sin aire. Sabía que eran irresponsables, pero no imaginaba que estuvieran al borde del abismo. Semanas después, Julián me llamó con novedades. El juez había reconocido mi derecho sobre la vivienda y ordenó que mis padres devolvieran el dinero, aunque era improbable que lo lograran. Sugirió un acuerdo. Ellos podían seguir viviendo en la casa, pero cualquier decisión sobre la propiedad debía contar con mi firma y tendrían que hacerse cargo de la hipoteca. Cuando les presentamos el arreglo, mi madre rompió en llanto diciendo que los estaba humillando. Mi padre, en cambio, guardó silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Al final no tuvieron opción. Firmaron. A partir de ahí todo cambió. Mis padres comenzaron a vender muebles, joyas, incluso el auto de lujo que tanto presumían. No sé si fue por vergüenza o por pura necesidad, pero aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Rodrigo, contra todo pronóstico, empezó a colaborar con algo de dinero. Nuestra relación siguió fría, pero al menos ya no me sentía prisionero de ellos. Yo también empecé a rehacer mi vida. Con el sueldo del trabajo renové mi departamento, pinté las paredes y compré un sofá nuevo. Clara y yo oficializamos nuestra relación y aunque no era perfecta, me hacía sentir feliz. Una noche, mientras veíamos una película, me tomó la mano y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, Leo. No cualquiera se enfrenta a su familia y sigue adelante». Sus palabras me calaron hondo. Por primera vez me sentí suficiente. Con mis padres nunca volví a tener la relación de antes. Hablamos a veces, pero siempre hay un muro invisible. Con Rodrigo ocurre lo mismo, aunque de vez en cuando me escribe para saber cómo estoy. La casa sigue siendo suya y mía a la vez, pero ya no me preocupa qué hagan con ella. Hoy, mirando hacia atrás, sé que todo este caos me obligó a crecer. Entendí que amar a la familia no significa permitir que te destruyan. Aprendí a marcar límites, a valorar mi esfuerzo, a construir un camino propio. No ha sido fácil y todavía hay días en los que la culpa me persigue. Pero miro mi hogar, mi trabajo a Clara y sé que valió la pena. Ya no soy el hijo que decepciona. Soy simplemente Leandro. Y eso al fin es suficiente.